Ya, primero tenemos que considerar que los cuidados paliativos se manejan sobre un eje que se trata acerca de mejorar la calidad de vida de los pacientes en la mayor medida que sea posible y también de sus cuidadores en cualquiera de las fases de una enfermedad grave. Aquí tenemos la definición de lo que la OMS considera como los cuidados paliativos, que menciona que el tratamiento paliativo es una estrategia que mejora la calidad de vida de los pacientes y las familias que se enfrentan a problemas relacionados con enfermedades potencialmente mortales a través de la prevención y el alivio de su sufrimiento, mediante la identificación precoz y la valoración impecable del tratamiento del dolor y de otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Ya, ahora sobre la historia de los cuidados paliativos, un poco breve, se dice que empezó en el siglo, bueno, en la Edad Media, que abarca los siglos XII al XV, cuando se instauró este movimiento de los hospicios, que en esa edad se consideraban como un lugar de refugio y descanso para los viajeros agotados o enfermos tras un largo viaje. Sin embargo, ya para el siglo pasado, en el año de 1948, la primera la primera persona en introducirlo a la parte médica fue la dama Cicely Saunders, que fue una médica y trabajadora social que empezó su trabajo con enfermos terminales, y fue aquí pues cuando ya se empezó a dar el tratamiento especializado de personas agonizantes, y ya para 1967 se creó el primer centro o sea, de cuidados paliativos en Londres, que se llamó pues el San Christopher, o el Hospicio. Y para 1974 en Estados Unidos, en la parte de Connecticut, se creó el primer centro de cuidados paliativos. Por otra parte, también en Estados Unidos en 1979 se constituyó la National Hospice Organization, y finalmente en 1982 se estableció el Hospicio Benéfico Medicare, que fue prácticamente todo esto, son los centros que ya han tenido mayor acogida para tratar a los enfermos terminales. También nos mencionaba el libro que esta acogida ha sido tan grande y tan pues benéfica, que inclusive se han acoplado a especialidades médicas que cada vez está en mayor crecimiento. Como les mencionaba, en estos hospicios eran donde se prestaban estos tratamientos a los enfermos terminales, y estaban dados pues solamente en estas instituciones que estaban especializadas, pero actualmente se puede dar en los domicilios de los pacientes oncológicos, en residencias especializadas, en asilos, en complejos de viviendas con servicios asistenciales, en residencias para veteranos, en hospitales y en cárceles. Ya, los cuidados paliativos comparten esta filosofía de que se basa en el modelo asistencial, bueno, que comprende un equipo multidisciplinario, y se resalta el reconocimiento y el respeto tanto de los deseos como y las aspiraciones del paciente y su familia, y por ende tiene cuatro principios fundamentales. El primero es que los cuidados y servicios son prestados por un equipo multidisciplinario que comprenden médicos, enfermeras, trabajadores sociales, farmacólogos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas y en fin, otros especialistas, que va a contribuir a satisfacer las necesidades físicas, psicosociales y espirituales tanto del paciente y su familia. Como segundo principio es que los pacientes y las familias y los profesionales, tanto de los cuidados paliativos como no paliativos, se tienen que comunicar entre sí y tienen que colaborar en las necesidades asistenciales. El tercer punto es que los servicios son prestados de forma simultánea o independiente de los tratamientos curativos o para prolongar la vida. Y como último principio es que los deseos de paz y dignidad de los pacientes y las familias son apoyados durante toda la enfermedad, a lo largo del proceso de agonía y también tras el fallecimiento.
Ya, como les había comentado, estos cuidados paliativos están encaminados a aliviar el sufrimiento en sus diferentes variantes y también a mejorar la calidad de vida, pero también pueden aplicarse a un grupo poblacional mucho más amplio, como en personas que sufren de SIDA, de enfermedades cardiovasculares, demencia, enfermedades neurodegenerativas, metabólicas, disfunción renal, neoplasias malignas avanzadas y en fin otro tipo de enfermedades que van a cambiar el curso de la calidad de vida de los pacientes. En cuanto a los principios de los cuidados paliativos en oncología, se dice que están para reducir la carga de la sintomatología, para mejorar la calidad de vida del paciente con cáncer y sus cuidadores, ya que también ellos presentan mayor morbilidad al momento de tener que cuidar a su paciente oncológico, ya sea por esta carga emocional, el estrés y saber también cómo manejar el tratamiento, inclusive en el plano económico. Pero también nos menciona el libro que los médicos pueden servir como puente en la laguna de comunicación que va a rodear a la información pronóstica, pero también a documentar los deseos del paciente y su testimonio, ya sea vital o sus directrices anticipadas, ya que muchas veces o sea, es muy probable que no se sepa cómo comunicar a los familiares y al paciente, sobre todo cuando se ha diagnosticado a una fase muy tardía. Entonces, es aquí cuando ellos piden que se les diga todo respecto a su enfermedad, más o menos cuánto tiempo les queda de vida, qué terapia se tiene que aplicar y cosas por el estilo. Entonces, es ahí donde el médico tiene que actuar principalmente para dar la mejor información. Ya, ahora vamos a hablar de las bases de los modelos de cuidados paliativos oncológicos. Las siguientes comprenderán las bases sobre las cuales se respalda el llevar a cabo los cuidados paliativos en pacientes oncológicos. Son diversos estudios que demuestran que mejorar la calidad de vida de las personas y reducir su depresión puede repercutir de gran manera en su supervivencia. Y bueno, a continuación se resumen cada uno de estos 4 puntos. Pásale, por favor. Ya, servicios de consulta intrahospitalarios. Bueno, investigadores del MD Anderson Cancer Center, perdón, en Madrid describieron las características y los resultados clínicos de un equipo multidisciplinario móvil de cuidados paliativos en el marco de un centro oncológico integral. Demostraron que el 28% de los pacientes evaluados por un equipo de consulta mostraba una mejoría de los síntomas en las primeras 24 horas y el 38% en las 72 horas siguientes a la consulta inicial. Se puede determinar algunos síntomas que comparten algunos pacientes y a partir de esto determinar una media de 8 síntomas por paciente, sobre todo lo que corresponde a dolor, delirios y en este caso también efectos secundarios de opiáceos como la sedación excesiva, la confusión y el estreñimiento que provocan estos. Siguiente, por favor. Ya, el siguiente es con respecto a la educación e intervenciones complementarias ambulatorias. Los proyectos Enable y Enable 2 investigaron la intervención de apoyo y educativa conducida por enfermeras en pacientes con cáncer avanzado en un centro oncológico integral rural. Básicamente se realizaron seguimiento por línea telefónica a estos pacientes con enfermedades terminales y en los que incluye aquí también pacientes con cáncer. Estas enfermeras valoraron esto a partir de una escala de sufrimiento de la NSCN y proporcionaron recursos dirigidos para la resolución de problemas basados en las áreas del sufrimiento identificadas. Eh, Además, con la autorización de los pacientes, las enfermeras contactaron con sus equipos clínicos sobre aspectos que necesitasen una intervención inmediata. Entonces, a los pacientes del grupo con tratamiento habitual se les permitió acceso ilimitado a todos los servicios de oncología eh, y los pacientes que recibieron intervenciones mostraban mayores puntuaciones de calidad de vida y una menor incidencia de depresión. Y también varió en lo que respecta a la intensidad de la sintomatología, como por ejemplo el dolor. Em, Se mostró una tendencia a la menor intensidad. Siguiente, por favor. Algo importante también aquí, que son los
lo que había hablado mi compañera de los cuidados paliativos domiciliarios. Entonces, investigadores del Kaiser Permanent Medical Group asignaron pacientes con enfermedades que limitaban la vida y con una expectativa inferior a un año. En este grupo, un 47% de ellos eran pacientes con cáncer. Bueno, la comparación fueron los cuidados habituales versus los cuidados paliativos domiciliarios, que en este caso eran prestados por un equipo multidisciplinario con el fin de mejorar el control de los síntomas y de la calidad de vida global. El programa de intervención, aunque estaba modelado según los tratamientos de centros de enfermos terminales, no exigía que los pacientes renunciasen a tratamientos potencialmente curativos o modificadores de la enfermedad, como son, por ejemplo, la quimioterapia. Y se les permitía la participación de pacientes con una supervivencia estimada de aproximadamente 12 meses. Los médicos de cuidados paliativos implicados en el programa adoptaron un papel activo como coordinación de tratamiento con el médico de atención primaria de cada paciente y con especialistas para diseñar un plan terapéutico. Entonces, los criterios que se llevaron a cabo aquí fueron la satisfacción con los cuidados, el lugar del fallecimiento, la utilización de los servicios asistenciales por problemas agudos y los costos globales de la asistencia. Entonces, como tal, lo que se puede determinar es que estos pacientes necesitaban menos de los servicios de urgencia de los hospitales, lo cual reducía también los costos y era beneficioso porque aumentaba la calidad de vida de los pacientes que reciben el tratamiento domiciliario y también disminuía el costo por paciente en cada hospital. En resumen, las intervenciones a domicilio por el equipo multidisciplinario resultaron beneficiosas tanto para el paciente como para el sistema de salud debido a que mejora la calidad de vida y lo que les había comentado de que reduce los costos. Siguiente, por favor. Y con respecto a la integración precoz en las clínicas de cuidados paliativos ambulatorios, se llevó a cabo un estudio aleatorizado de cuidados paliativos precoces integrados dentro de un tratamiento oncológico convencional frente a un tratamiento oncológico estándar solo. Esto en pacientes con cáncer, un específico que es el broncopulmonar no microcítico metastásico. Los pacientes fueron inscritos en las 8 semanas posteriores al diagnóstico y fueron evaluados por un equipo de cuidados paliativos en las 3 semanas siguientes a su inscripción y al menos un mes después. El análisis por intención de tratar constaba de 74 pacientes en el grupo de tratamiento habitual y 77 en el de cuidados paliativos precoces. Algo aquí importante es que se les permitía a los pacientes que no estaban dentro del grupo de análisis, por decir así, los que estaban recibiendo un tratamiento precoz, se les permitía al grupo de control, en este caso, pasar al grupo de tratamiento eh, de cuidados paliativos precoces, pero a los de cuidados paliativos precoces no se les permitía regresar al grupo de control. Bueno, el resultado fue un cambio en la calidad de vida a las 12 semanas. Los pacientes que recibían cuidados paliativos precoces mostraban una calidad de vida notablemente mejor, puntuaciones de depresión menores, tenían menos probabilidad de recibir tratamientos agresivos al final de la vida y la mediana de la estancia en el centro para enfermos terminales era más larga. Era aproximadamente 11 días frente a 4 días en el tratamiento estándar. Esto en comparación a los pacientes del grupo que recibió tratamiento oncológico estándar. Además, más pacientes del grupo de cuidados paliativos precoces tenían documentadas sus preferencias sobre las maniobras de reanimación en el registro médico ambulatorio. Y bueno, en un análisis posterior, y esto es, bueno, algo que no tiene explicación, pero bueno, es que la mediana de la supervivencia global fue significativamente más prolongada para los pacientes que estaban en el grupo de cuidados concurrentes, que era aproximadamente 11.6 meses frente a 8.9 meses. Y como les había comentado, esto no se aclaró el mecanismo exacto, el por qué los cuidados paliativos precoces, en este caso, aumentan la supervivencia del paciente, pero este estudio lo respalda. Siguiente. Bueno, en cuanto a lo que son la comparación entre los cuidados paliativos primarios y especializados,
Bueno, primero tenemos que saber que a medida que ha ido creciendo el reconocimiento de la necesidad tanto de cuidados paliativos, también ha crecido la controversia en cuanto a cuál se debería dar y cuál se encarga mejor de las necesidades de los pacientes y cuál pueden necesitar, ¿no? Entonces, ha demostrado que los cuidados paliativos mejoran los resultados generalmente en la mayoría de pacientes. Ya. Perdón. Entonces, como iba diciendo, se ha demostrado que generalmente los cuidados paliativos especializados eran aquellos que mejoraban los resultados de la mayoría de pacientes, pero el problema es que estos podrían resultar poco prácticos, además de innecesarios, ya que no se los puede generalizar. Y ya que no se los puede generalizar, entonces, regrésale por favor la diapo. Ya, entonces no se los puede generalizar y por lo tanto no a todos los pacientes les conviene que se lo realice. Lo importante es que, por ejemplo, no a todos los pacientes, incluso aquellos que tienen cáncer avanzado, necesitan de estos cuidados paliativos especializados. En realidad se habla de que la mayoría de pacientes necesitan cuidados primarios y una ayuda en cuanto a lo que va a ser el manejo de los síntomas paliativos fundamentales, entre los cuales incluyen el dolor, las náuseas y otros síntomas, además de necesitar aptitudes básicas para la comunicación y el pronóstico de los mismos. Otras técnicas más complejas que requieren una formación especializada para aprenderlas y ponerlas en práctica, en este caso, van a ser los cuidados paliativos especializados y los mismos van a abarcar lo que va a ser las reuniones familiares con personas difíciles, en este caso, para tratar de hacer que entiendan a qué se están enfrentando, para aliviar un sufrimiento que persiste, solucionar además síntomas que son difíciles o refractarios y generalmente esto se hace y se trata con lo que va a ser un especialista o un equipo de cuidados paliativos ya especializado en este tema. Entonces aquí es cuando conviene estos tratados especializados. Síguele, por favor. Bueno, en cuanto a las barreras y estrategias potenciales para lo que va a ser la integración de los cuidados paliativos en la práctica oncológica, bueno, vamos a tener que, se hablaba de que a pesar de que se han logrado avances significativos en la investigación y la práctica de todos los cuidados paliativos en la última década, siguen existiendo barreras importantes para la integración de los cuidados paliativos y además del tratamiento del cáncer como tal, tanto en la trayectoria de la enfermedad, además de los entornos en los que se puede presentar la enfermedad. Generalmente, eh, se han dado respuesta a lo que van a ser dudas relativas a lo que van a ser los diferentes modelos en cuanto a cuidados de los cuidados paliativos. Además de esto, la disponibilidad de los mismos, si se necesitan primarios, especializados, la normalización de ciertas intervenciones, además de la selección de los pacientes para las consultas de cuidados paliativos intrahospitalarios y ambulatorios, y sobre todo en modelos financieros, que también es algo que se debe tomar en cuenta siempre en lo que van a hacer este tipo de la práctica oncológica, ¿no? De prácticas oncológicas, generalmente estas muchas veces son barreras para que, que, que tienden a intervenir en lo que va a ser los cuidados paliativos. Entonces, eh, generalmente también se incluyen como barreras a lo que van a ser los conocimientos de los médicos y la actitud hacia la capacidad que tienen para prestar un tratamiento sintomático y la percepción de que los cuidados paliativos son los mismos que los cuidados en un centro para enfermos terminales o al final de la vida. Síguele, por favor. Bueno, en cuanto a los hospitales para enfermos terminales, debemos saber que hay dos puntos importantes aquí. Uno es los criterios de selección y el otro va a ser la financiación. Bueno, en cuanto a los criterios de selección, nos vamos a encontrar con que la mayoría de los planes de seguros privados y un paciente que se considera candidato para un hospital de enfermos terminales, solo se lo considera cuando su médico y el director de dicho centro certifican que su estado como tal es terminal y que la expectativa del mismo paciente es de 6 meses o menos. Tanto el paciente como sus cuidadores deben estar de acuerdo en la filosofía de este centro y por lo tanto se debe llegar a un objetivo perdón, se debe llegar a un acuerdo en el cual los objetivos sean tratar los síntomas de la enfermedad, pero no debe prolongarse la vida del paciente, es decir, solo se le debe ayudar a mejorar los síntomas.
más no tratar de mantenerlo vivo. Generalmente los pacientes en estas etapas también necesitan hablar de lo que es la financiación. Entonces, muchos de estos hospitales para enfermos terminales van a estar cubiertos por prestaciones del MHB, que va a ser el Medicare Hospice Benefit. Generalmente van a ser específicas y la mayoría de las compañías de seguros privados van a ofrecer igual prestaciones parecidas. Generalmente lo que pasa cuando un paciente firma por estas MHB es estar optando por tener una prestación hospitalaria asignada a un centro para enfermos terminales, en lo cual el centro para enfermos terminales pasa a ser responsable de lo que va a ser el plan para la asistencia por el paciente y no se le puede facturar o cobrar estos servicios prestados, sino que los cubre totalmente los seguros privados. Generalmente, bueno, cámbiale, por favor. Generalmente vamos a tener otros criterios también en los cuales son importantes en cuanto a la selección de los pacientes que van a los hospitales para enfermos terminales. Uno de estos, desde el objetivo, como les había mencionado, es que no se debe tratar como tal de prolongar la vida, sino solo los síntomas. Además, el paciente necesita disponer de un cuidado durante las 24 horas del día o estar dispuesto a incorporarse a un plan con el equipo del hospital. Esto generalmente se debe hacer llegando a un acuerdo entre el paciente. eh, Generalmente lo que se habla es que cualquiera de los planes que se otorguen debe ser de 24 horas, ya que la mayoría de pacientes necesitan un cuidado constante. Y también muchos pacientes pueden contratar enfermeras privadas con dedicación exclusiva a las 24 horas o también ingresar a centros sanitarios para enfermos crónicos. Incluso pueden hacer que amigos o familiares se muden a la casa del paciente o vivir con un familiar, principalmente para ayudarlos con la sintomatología y los diferentes problemas que abarcan este tipo de enfermedades. Algo que es importante es que estos pacientes no van a estar obligados a firmar una orden de no reanimar para estar dentro del hospital para enfermos terminales. El derecho generalmente del paciente es, o sea, puede optar por un centro de características, pero también puede optar por otro centro en el cual se apliquen todas las medidas de reanimación necesarias. Entonces, es netamente una decisión del paciente, más no del centro donde se encuentre. Eh, ya. Bueno, algo también que es importante es que tras ingresar en el centro, en cualquiera de los centros de atención para estos pacientes, eh, puede haber una modificación de las órdenes si el paciente lo decide, ya que muchas veces algunos pacientes cambian de opinión en ciertos aspectos y bueno, eso era parte importante aquí. Cámbiale, por favor. Bueno, algo que era importante aquí es que este MHB proporcionaba 4 niveles asistenciales a los pacientes de los hospitales para enfermos terminales. Se otorgan cuidados rutinarios domiciliarios en los cuales los servicios del hospital para enfermos terminales prestados en el domicilio, bueno, perdón, son prestados en el domicilio de lo que va a ser el paciente o en una residencia. Vamos a tener aquí cuidados con ingreso para descanso del cuidador. Generalmente aquí se debe hacer ingresos breves en los cuales se limitan a 5 días, esto principalmente para promover el bienestar del cuidador, ya que generalmente muchos de ellos pasan por estrés tanto físico como psicológico y se experimenta una tensión durante el cuidado que se le presta a estas personas. Generalmente aquí lo que se trata de hacer es que los cuidadores descansen en un periodo mayor a 24 horas, del cual es un tema bastante esencial y necesario en cuanto a ellos. Generalmente lo que se hace aquí es que puede ser que estos cuidadores descansen durante unos días, así como el paciente, o bien pueden trasladar al paciente a otra institución desde el hospital durante este descanso. Tenemos el tratamiento de los síntomas con ingreso. Generalmente, el ingreso de los pacientes para la instauración de medidas paliativas más intensas, lo que se hace aquí es que, o sea, se trata de ingresar a estos pacientes ya con estas, que necesitan medidas o sea, más fuertes, por así decirlo, y son, por ejemplo, necesarios en caso de dolor intenso, crisis comiciales intratables, de hemorragias que no pueden controlarse, náuseas, vómitos, los cuales se dan por obstrucción gastrointestinal. Antes del ingreso, pero es importante que el director médico, tanto el médico responsable, el paciente y la familia, se necesita
necesitan ponerse de acuerdo y comentar cuál es la finalidad de la hospitalización, ya que esta no se realiza, bueno, no se realiza de una forma como aleatoria, sino cuando realmente el paciente lo necesita. Pero cuando una vez que se lo ingresa, el Centro para Enfermos Terminales sigue siendo responsable del plan asistencial y de las necesidades tanto diarias y en todos los niveles que deba tomarse decisiones o deba realizarse algún tipo de ayuda. Generalmente esto con la colaboración del personal del hospital. Lo que se hace también es que muchos de estos, por ejemplo, el MHB limita el tratamiento activo que puede recibir un paciente y su estancia en este centro para enfermos terminales, principalmente porque, como les había mencionado hace rato, no siempre es necesario estos cuidados paliativos especiales, sino tratar siempre los síntomas más comunes que se dan durante estos problemas. Generalmente, muchos de los servicios que tratan de prestarse se lo hace a través de un médico de atención primaria, el cual debe saber cómo dar medidas como la hidratación intravenosa, transfusiones sanguíneas, ondas de alimentación y en casos más necesarios pues se necesitan médicos ya, médicos especializados que pueden hacer paracentesis, toracocentesis, las cuales casi siempre son necesarias para los cuidados paliativos de estos pacientes, pero siempre se debe, siempre estos procedimientos y siempre el médico que lo vaya a realizar debe estar aprobado por el director médico de estos centros paliativos. Y por último, la asistencia del duelo, que es bastante importante, es un servicio el cual tiene suma importancia para las familias de los enfermos terminales y sus cuidadores, principalmente porque, bueno, no siempre se la presta y no siempre se habla de ello. Generalmente esta asistencia es prestada por los programas de los centros durante al menos un año después del fallecimiento. Generalmente los servicios lo que se hacen es que son prestados por personal ya informado, que está preparado para esto, pero esto puede depender de diferentes centros y generalmente en algunos lo pueden prestar enfermeras, trabajadores sociales, voluntarios incluso que tienen formación especial en este tipo de situaciones. Bueno, en lo que respecta a lo que va a ser estos servicios de asistencia al duelo, se va a encontrar el contacto frecuente por correo, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias. Algunos centros también ofrecen grupos de apoyo del duelo y otros llevan a cabo servicios como conmemorativos, perdón, anuales. Esto si la familia solicita los servicios, además pueden solicitar servicios adicionales. Por ejemplo, el Centro para Enfermos Terminales a veces puede optar por ampliar los servicios o incluso por enviar a estas familias o a estos amigos generalmente, pero principalmente a la familia, se los envía, por ejemplo, a otros recursos comunitarios, como les había mencionado, de Son Roto, existen también voluntarios que se encargan de ayudar al duelo de estas personas. Ahí sigue, por favor. Muy bien, ahora vamos con un apartado que es muy importante, que es como tal el manejo del dolor en un paciente oncológico. Sigamos, por favor. En este caso, principalmente debemos de valorar el dolor oncológico como tal y debemos de darle a este enfoque del dolor un enfoque multidimensional, pero ante todo multidisciplinario también. Por lo tanto, es muy necesario realizar una evaluación completa y una historia clínica detallada también de este dolor oncológico como tal. Tenemos así diversos aspectos físicos, como serían las manifestaciones del dolor, o también qué tan fuerte puede ser el dolor en estos pacientes. De la misma manera, también los aspectos funcionales, los cuales tienen que ver y se relacionan con la vida diaria, si el dolor interfiere o no interfiere con la vida diaria y el desarrollo personal de nuestros pacientes. Algo que también es muy importante dentro de los aspectos espirituales y es algo que debemos de respetar y tener muy en cuenta y ser muy individualizados al momento de abordar a los pacientes. De la misma manera, también debemos de abordar el enfoque de los factores psicosociales, el nivel de ansiedad, de depresión, las influencias culturales que tengan también, o problemas interpersonales, familiares que tengan, o un abandono social o familiar que pueden o no afectar, aumentar o disminuir este umbral del dolor. Sigamos, por favor. Ahora, es importante analizar los factores que van a afectar la tolerancia del dolor como tal. Hay diversos factores que pueden aumentar la tolerancia o aumentar
o elevar el umbral del dolor de nuestro paciente, así como también van a haber otro tipo de factores que van a disminuir el umbral o la tolerancia al dolor. Principalmente vamos a tener en cuenta los factores psicosociales de nuestro paciente, ya que tienen un alto riesgo de desarrollo de depresión como tal. Entonces debemos de evaluar la tristeza, la anedonia, si cumple o no con criterios de depresión como tal, que nuestro paciente tenga diversos factores psicológicos que puedan afectarle, como es la ansiedad, la fatiga, el miedo o también el abandono familiar o social que tenga nuestro paciente. O al momento del diagnóstico también, algunos pacientes se retiran hacia un aislamiento emocional como tal. De la misma manera también tenemos aspectos que van a aumentar la tolerancia al dolor e igualmente estos se relacionan con factores también psicológicos como somáticos también, como lo que sería la comprensión, la empatía con estas personas, el apoyo incondicional, el acompañamiento que deben de tener estos pacientes, de la misma manera también el sueño, la calidad de sueño que deben de tener, el cambio o el aumento de actividades físicas como tal. Esto también nos puede aumentar la tolerancia al dolor y vamos a abordar de una manera muy diferente y con una menor cantidad de medicación a este tipo de pacientes. Listo, sigamos por favor. Por lo tanto, se presenta a continuación una tabla, la cual es de la valoración del dolor. Tiene un acrónimo de OPQR-STV, pero nosotros lo conocemos más fácilmente como las 8 preguntas del dolor como tal. ¿Cuándo apareció? ¿Qué factores lo provocan? ¿De qué tipo? ¿Hacia dónde se irradia? ¿Dónde se localiza? La intensidad de escalas de EVA, todo lo que conlleva tratamientos también que tenga nuestro paciente, si está tomando o no medicación, qué tipo de medicación, quién le recetó la medicación como tal, es adecuado el tratamiento actual que tiene, se están resolviendo los problemas de dolor que tiene nuestro paciente. Por lo tanto, esto es imprescindible antes de nosotros indicar o realizar un tratamiento para con nuestro paciente. Sigamos, por favor. Muy bien. Entonces, algo muy importante es la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, lo clasifica en 4 el tipo de dolor, ya sea dolor leve, moderado, severo e insoportable, teniendo como en cuenta la escala visual del dolor como tal. Teniendo el dolor leve de 1 a 4, el siguiente de 5 a 6, 7 a 9 y un dolor insoportable de 10. Ahora tenemos para el tratamiento de un dolor leve, podemos tener los fármacos no opioides y podemos agregarle o no a nuestro paciente terapia adyuvante como tal. De la misma manera, en el dolor moderado ya comenzamos con los opioides, pero opioides débiles. Podemos sumar o no medicamentos no opioides, o también en el dolor severo ya vamos a usar los opioides fuertes, sumados o no, dependiendo de nuestro paciente, a los no opioides como tal. Y finalmente en el dolor muy insoportable, constante, crónico, que no deja funcional a nuestro paciente, ya debemos de analizar la posibilidad de desarrollar técnicas de neuromodulación o distintos métodos ablativos. Sigamos, por favor. Muy bien. Ahora con respecto al tratamiento con medicamentos no opioides, ya vamos a lo que es el tratamiento farmacológico como tal. Lo que debemos tener en cuenta es que tanto el paracetamol, los AINES y los COX-2 son útiles, pero para el tratamiento de un dolor leve, que se ha producido principalmente o un dolor oncológico. Y estos pueden o no ser añadidos con otros fármacos. De la misma manera, antes de iniciar cualquier tipo de tratamientos con AINES o con COX-2, debemos de valorar el riesgo que tiene nuestro paciente, el riesgo-beneficio que debe de tener nuestro paciente, y de la misma manera debemos de llegar a la individualización de los tratamientos para llegar y abordar las características individuales y particulares de cada paciente.
Lo que también debemos de tener en cuenta es que el paracetamol va a potenciar la acción de diversos opioides en el dolor oncológico como tal. Es decir, que podríamos dar como medicamentos sinergistas el paracetamol y diversos opioides dependiendo del tipo de dolor y de la clasificación previa que debemos de tener del dolor en nuestro paciente. Por lo tanto, podemos añadirlos como tal al paracetamol, ya sea con medicamentos del segundo o ya también del tercer escalón a nivel analgésico que fue mencionado en la parte anterior. Sigamos, por favor. Algo que también debemos de tener en cuenta son que los AINES, sigamos la siguiente diapo, que los AINES son muy efectivos para controlar la escala del dolor, el dolor clasificado de leve a moderado. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que estos deben de ser recetados por cortos periodos de tiempo y a dosis mínimas eficaces debido a los grandes y tan conocidos efectos adversos a nivel gastrointestinal, también a nivel renal y también a nivel cardiovascular. Muy bien. Entonces, si vemos que estos AINES no están siendo efectivos para con nuestro paciente, en una semana ya podemos considerar falla terapéutica de estos AINES y de la misma manera deben de ser ya suspendidos como tal. Algo debemos de saber que el paracetamol a nivel intravenoso preoperatorio es un medicamento analgésico óptimo para nuestros pacientes y reduce como tal el dolor postoperatorio que pueden tener algunos de estos. También se ha visto que acelera el alta hospitalaria, principalmente en varios tumores, y también disminuye el consumo de opiáceos posteriores a la cirugía que haya tenido como tal. Algo que debemos también de tener en cuenta es que no es recomendable el uso de dos AINES al mismo tiempo, ya que como sabemos, estos tienen un alto riesgo gastrointestinal, renal y cardiovascular, y por lo tanto los factores adversos o los riesgos adversos van a ser mucho mayores. Sumados a esto, el gran daño hepático o el altísimo riesgo que existe de un sangrado gastrointestinal. Sigamos, por favor. Ahora también debemos de considerar diversos factores para el tratamiento del dolor oncológico, específicamente con los AINES, por sus efectos secundarios como tal. Deben tener en cuenta pacientes de más de 65 años. También debemos tener en cuenta pacientes con úlceras pépticas previas, ya sea con sangrado o perforadas, de manera que tengan patologías hepáticas, renales, cardíacas, o también que tengan algún tipo de riesgo cardiovascular. Lo que sí debemos de tener en cuenta es que diversos AINES como es el ketoprofeno, el ketorolaco, el nimesumide o el piroxicam, estos van a tener un alto riesgo de toxicidad o daño gastrointestinal. Que también debemos tener en cuenta que dosis máximas de los AINES o combinarlos estos con otros medicamentos como los corticoides o los comarínicos, o también debemos tener cuidado con los inhibidores de la recaptación de la serotonina. Sigamos, por favor. Y finalmente vamos a hablar de diversas características de grupos farmacológicos y de fármacos específicos que van a ser principalmente usados para el dolor neuropático. Cabe recalcar que no son fármacos base para todos los pacientes, sino que debemos de individualizar el tratamiento. Ahora, principalmente se puede usar antidepresivos tricíclicos o también podemos usar los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina como tal. De los antidepresivos tricíclicos, lo único que hay en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos es la amitriptilina. Y no se lo recomiendo tanto en personas de edad avanzada
por los altos efectos adversos que puede tener. También no debemos de usar estos antidepresivos tricíclicos en pacientes que tengan algún tipo de riesgo o compromiso cardiovascular. De la misma manera también podemos usar los inhibidores de la recaptación de la serotonina y norepinefrina, como la venlafaxina, pero este tampoco se encuentra en el cuadro nacional de medicamentos básicos. Sigamos, por favor. Ahora, dentro de los anticonvulsivantes, también se encuentra la carbamazepina y también la gabapentina y la pregabalina. Estos dos últimos son usados muy frecuentemente para este tipo de dolor neuropático en pacientes oncológicos. Y lo que sí debemos de ajustar la dosis en pacientes que tengan falla renal, o también debemos de avisar a nuestros pacientes que van a tener diversos efectos de sedación o de una alteración cognitiva como tal. Aquí también podemos usar, dependiendo del caso, también diversos anticonvulsivantes, como sería la fenitoína, o también la motrigina, topiramato o el ácido valproico como tal. Sigamos, por favor. Con respecto a los cannabinoides, cabe recalcar que, bueno, esto por supuesto no está legalizado en nuestro país como tal, y lo que se recomienda que aún la marihuana a nivel médico no está recomendada generalmente para todos los pacientes. Y también podemos ver que también podemos usar los antagonistas de MDMA o corticosteroides. Listo, entonces otros medicamentos que también podemos usar son los analgésicos y los anestésicos tópicos. Entonces, aquí no se recomienda no se recomienda el uso de los analgésicos tópicos que sean de manera habitual. Se recomienda solo en caso de que haya mucositis, de que el paciente presente mucositis. También se ha propuesto que se use, por ejemplo, la capsaicina al 8% cuando el paciente presente dolor por neuralgia posherpética, neuropatía diabética, desórdenes musculoesqueléticos, pero siempre hay que tomar en cuenta los efectos adversos locales que va a presentar, especialmente si presenta quemazón, eritema y prurito, ya que van a ser muy molestos para el paciente. En el caso de que se trate de usar lo que es la capsaicina de baja concentración, que se utiliza de manera transdérmica, es importante saber que esta tiene una alta tasa de abandono, ya que el medicamento de forma administrado transdérmicamente es muy poco eficaz y tiene muchos efectos adversos. También es importante saber que no hay mucha evidencia que recomiende que se use lidocaína tópica para el tratamiento de un dolor de tipo neuropático, pero algunos estudios han demostrado que sí se puede utilizar la lidocaína en parche para el alivio del dolor, pero siempre va a tener que ser basado según el médico que está tratando al paciente y su experiencia clínica. Esto va a quedar totalmente a criterio del médico. Pásale, por favor. Ya, entonces, como había mencionado mi compañero, también se utilizan los cannabinoides. Estos no se recomiendan o no hay estudios suficientes para recomendarlos como terapia de primera o de segunda línea de acción, pero sí se puede usar en pacientes que tengan dolor neuropático refractario solo como un medicamento coadyuvante. En este caso, también los cannabinoides sí se pueden usar en el tratamiento del dolor subsecuente al cáncer y en algunos ensayos se ha demostrado que pueden ser útiles cuando el paciente no puede llegar a controlar totalmente el dolor, cuando ya está usando dosis altas de opioides, entonces también puede ser en este caso como coadyuvante. Pásale, por favor. Ya, entonces ahora vamos a hablar de los opioides. Los opioides en este caso son muy efectivos para el dolor oncológico si es de moderado a severo y tienen efectos
tienen efectos que son predecibles y estos tienen varios tipos de administración y por todo esto se consideran como un tratamiento de primera línea para el dolor oncológico. Ya, entonces vamos a tener siempre hay que tener en cuenta al momento de administrar estos opioides que hay varios principios generales para su uso y siempre hay que tener en cuenta la educación principalmente al paciente sobre todo lo que conlleva el uso de estos opioides. Pásale, por favor. Entonces aquí vamos a tener una tabla de los principios generales, que es principalmente en lo que se basa esta tabla es en educar al paciente y a la familia del paciente y su sistema de apoyo sobre el uso de los opioides, los resultados que se espera, los efectos adversos que puede tener como la sedación o acerca de algunos otros efectos adversos como que puede haber estreñimiento que no va a pasar a pesar de que el paciente comience a tolerar cada vez más las dosis de opioides. También es importante que siempre que el paciente comience a usar opioides por primera vez, hay que iniciar con dosis bajas e ir a aumentar paulatinamente, especialmente en los adultos mayores. Entonces, toda esta tabla se basa en este tipo de principios generales para que haya un buen uso y un buen soporte y que también ayuden a mejorar la calidad de vida al reducir el dolor del paciente. Pásale, por favor. Entonces, vamos a tener dos tipos de opioides, los opioides débiles que se pueden utilizar para el dolor leve, que va un dolor EVA 1 a 3, o dolor moderado, que va del EVA 4 a 6. Y también los fuertes, que van del el EVA moderado 4 a 6, o un EVA severo, que es mayor a 7. Entonces, los opioides débiles para el dolor leve van a ser principalmente la codeína y el tramadol. Estos pueden ser útiles cuando se combinan con los analgésicos no opioides. La codeína también puede ser usada sola o en combinación también con paracetamol para un tipo de dolor leve o moderado y siempre hay que tener en cuenta los efectos adversos que puede haber por el uso de estos dos fármacos como el estreñimiento. También se puede utilizar el tramadol en estos casos y el paciente es importante que cuando el paciente va a iniciar el uso de tramadol se realice un monitoreo de los niveles de glucosa, ya que este medicamento puede llegar a causar hipoglucemia. Y también es importante saber que que dosis altas de tramadol son igual de efectivas que dosis bajas de morfina para el control del dolor moderado a severo, pero siempre hay que tomar en cuenta que el tramadol va a producir menor cantidad de efectos adversos que la morfina. Entonces siempre se va a preferir primero el tramadol. Y tampoco es importante saber que entre las contraindicaciones que tenemos es que el tramadol no se puede administrar en pacientes que estén tomando inhibidores de la recaptación de la serotonina o antidepresivos tricíclicos. No se pueden combinar este tipo de fármacos y tampoco se puede usar en pacientes que tengan organicidad cerebral o metástasis cerebral o que tengan antecedentes convulsivos. También tenemos los opioides fuertes y aquí vamos a tener varios como la morfina, la oxicodona, el fentanilo transdérmico, la buprenorfina y también la hidromorfona y la metadona, pero les voy a hablar de los 4 principales. Entonces la morfina se recomienda principalmente por vía oral como tratamiento de primera elección cuando el dolor oncológico es de tipo severo. Entonces, se recomienda que sea por vía oral siempre y cuando la misma esté disponible, siempre tomando en cuenta que este medicamento va a ser ya de uso crónico. Como les mencioné, en los pacientes que nunca han recibido opioides, siempre se tiene que iniciar con dosis bajas. Por ejemplo, en el caso de adultos, se debe iniciar de 5 a 10 miligramos vía oral cada 4 horas.
siempre teniendo en cuenta los principios de la escalera analgésica que les mencionó mi compañero y la severidad del dolor que tiene el paciente. Todo esto hasta alcanzar las 24 horas de esta tolerancia para que se pueda cambiar o incrementar el esquema dependiendo de lo que necesita el paciente. En cambio, en adultos mayores, la dosis inicial va a ser mucho menor, de 2,5 a 5 miligramos cada 4 o cada 6 horas, igualmente hasta alcanzar las dosis efectivas de 24 horas. Ya. En cuanto a la oxicodona, también se puede optar para un dolor que sea moderado o severo y cuando el paciente nunca haya tomado opioides, se tiene que iniciar con tabletas de liberación inmediata, igual de dosis de 5 a 10 miligramos cada 4 horas hasta alcanzar la dosis efectiva y el alivio del dolor por 24 horas. Ya, también tenemos el fentanilo transdérmico. Este solo está recomendado cuando el paciente ya ha usado, cuando ya tiene la dosis establecida efectiva de 24 horas de opioides y cuando ya hay un control del dolor, el parche de fentanilo nunca se puede usar en pacientes que no hayan tomado opioides, es decir, no hay cómo darle de primera línea, sino que siempre hay que inducir una tolerancia con otros fármacos antes de utilizar el fentanilo transdérmico. Y después tenemos la buprenorfina, que este es importante ya que nos ayuda a un alivio rápido del dolor y esto se recomienda su administración mediante vía sublingual o intravenosa. También es importante mencionar que la buprenorfina se considera ya como la opción de cuarta línea comparado con estas otras que les mencioné, como la morfina, la oxicodona y el fentanilo. Y siempre hay que tener en cuenta que no se puede dar estas como primera línea, sino que hay que considerar los otros medicamentos que también pueden ser mucho más útiles para los pacientes. Pásale, por favor. Ya, entonces vamos a hablar también de los tratamientos no farmacológicos que tenemos. Y aquí primero vamos a tener la radioterapia. Entonces se considera que la radioterapia es muy efectiva para el alivio del dolor, especialmente si es un tipo de dolor óseo metastásico. También es importante que el alivio del dolor cuando se da un tratamiento por radioterapia es debido a que hay una disminución del tamaño del tumor, ya que hay una destrucción o una inhibición de su crecimiento. Entonces, aquí las dosis recomendadas que se da de radiación para el dolor metastásico son de 6 a 8 grays al día, se puede dar en una sola sesión, o 20 grays en una semana, que puede ser fraccionada en 5 sesiones, o 30 grays en 2 semanas, fraccionadas en 10 sesiones. Entonces, se ha demostrado que la radioterapia que se da en una dosis única o si se da en varias sesiones es igual de efectiva para el tratamiento del dolor. Y esto nos puede ayudar a reducir el dolor en tumores malignos avanzados como el dolor torácico por cáncer de pulmón, dolor abdominal por por patología maligna en órganos ginecológicos, gastrointestinales, urológicos, etcétera. Y también es importante que cuando la irradiación se aplique en un hemicuerpo, por un dolor secundario a metástasis, sí hay un alivio del dolor, pero este también puede llegar a producir una toxicidad hematológica que puede ser importante. Entonces, puede producir una toxicidad hematológica muy importante, entonces es siempre importante estar controlando este tipo de pacientes. Pásale, por favor. Ya.
Entonces también tenemos varias intervenciones en el dolor las evidencias han demostrado que hasta el 20% de los pacientes pueden tener un dolor oncológico persistente a pesar de que haya un manejo multidisciplinario. Entonces, en este tipo de pacientes se deben realizar otro tipo de intervenciones para ayudar a controlar el dolor. Por ejemplo, lo que más menciona que se realiza es el bloqueo nervioso de nervios periféricos o centrales. Entonces, estas técnicas pueden incluir los bloqueos de nervios periféricos, bloqueos del plexo celíaco, esplánico, hipogástrico, y también el uso de anestésicos locales, ya sea por vía epidural o por bloqueo de plexos, para ayudar a controlar el dolor. Por ejemplo, en la cirugía de cáncer de mama o de próstata, también se puede utilizar opioides neuroaxiales y anestésicos locales que se administran vía epidural o subaracnoidea o intraventricular. Ya, estos se utilizan, como les mencioné, para cuando el dolor oncológico persiste a pesar de todos estos manejos que se han hecho. Y especialmente el bloqueo del plexo celíaco y el uso de los opioides neuroaxiales son los que se consideran, por así decirlo, de primera línea para mejorar el control del dolor, ya que estos van a ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente. Y aquí vamos a tener también algunas indicaciones, contraindicaciones y efectos adversos que vamos a tener y que es siempre importante mencionarle al paciente cuando va a someterse a una intervención anestésica. Pásale, por favor. Ya, entonces, por ejemplo, como les mencioné, esto no se trata a todos los pacientes con esto, es simplemente cuando es un dolor intratable, a pesar del manejo multidisciplinario, intervenciones farmacológicas que se le ha hecho, etcétera. Por ejemplo, entre las contraindicaciones que tienen para realizarse este tipo de intervenciones del dolor es cuando haya una infección sistémica o local activa, ya que se va a insertar el catéter, y al insertar esto y la manipulación puede causar una irrigación de toda esta infección. También cuando el paciente tiene diátesis hemorrágica, hipertensión intracraneal, etc. Pásale, por favor. Entonces, entre algunos efectos adversos que vamos a tener es que puede haber una depresión respiratoria, cefalea, puede haber una infección en el sitio de entrada del catéter, una alteración de la sensación, función motora, motora y movilidad. También puede haber daño neural debido a este procedimiento, una alteración del nivel de conciencia o la sedación, la tolerancia que puede tener el paciente al procedimiento, y entre otras que no son tan comunes. También puede haber una depresión del sistema nervioso central, retención urinaria, derrame, etcétera. Entonces, todas estas complicaciones y efectos adversos es importante hacerlo conocer al paciente también como parte de un consentimiento informado, para que el paciente sepa los beneficios y los riesgos de estos procedimientos. Pásale, por favor. También vamos a tener procedimientos quirúrgicos y estos se van a recomendar solo en situaciones especiales, como por ejemplo en la extracción de tumores de mama que estén infectados, en sarcomas grandes que estén causando un gran dolor al paciente. Es importante la estabilización quirúrgica de los huesos largos, el reemplazo articular, la estabilización vertebral, ya que todo esto va a reducir o eliminar el dolor que está asociado a las metástasis óseas del paciente. Y cuando se decide la intervención quirúrgica, como les mencioné, el paciente para todo este tipo de intervenciones necesita tener una clara comprensión de todo lo que se puede lograr y el pronóstico que tiene la intervención, y también de los riesgos-beneficios. En este caso es importante mencionar que no todas las intervenciones quirúrgicas van a llegar a aliviar completamente el dolor del paciente, sino que algunas simplemente tienen una función paliativa. Pásale, por favor.
Ya. Después tenemos la vertebroplastia. En este caso, los pacientes que tienen cáncer pueden desarrollar una actividad osteolítica. Esto va a llegar a afectar las vértebras y esto va a causar cambios en su altura y su densidad. Entonces, estos cambios osteolíticos a nivel de las vértebras va a llegar a poder afectar toda la columna vertebral y esto a la larga va a disminuir la movilidad y las actividades del paciente y por tanto va a disminuir su calidad de vida. Entonces, es importante también saber que la mayoría de los pacientes que tienen todas estas características tienen menos probabilidades de responder a medicamentos y a la radioterapia. Entonces, por esto es que se recomienda que se realice la vertebroplastia percutánea siempre que el procedimiento, por supuesto, esté disponible. Ya. También se recomienda el tipo de vertebroplastia percutánea con balón. Y en caso de que no exista este tipo, también se puede realizar otro tipo de vertebroplastia percutánea que pueden hacer con inyección. Ya. Esta vertebroplastia también es importante y se realiza se realiza en lugar de otras intervenciones quirúrgicas, ya que al realizar con este tipo de vertebroplastia percutánea con balón, nos va a ayudar a disminuir el tiempo de la estancia hospitalaria del paciente, va a aliviar significativamente su dolor y, como les mencioné, también va a ayudar a mejorar la vida del paciente y la funcionalidad principalmente. Pásale, por favor. Bien. Otros tratamientos que también se utilizan y son un poco menos conocidos es la estimulación eléctrica transcutánea. Esta se va a considerar como un complemento para los otros tipos de tratamientos que sí puede llegar a ser beneficioso para el paciente. También tenemos el masaje y la aromaterapia. No son efectivos como tratamientos a largo plazo, sino más o menos a corto o mediano plazo, pero se ha evidenciado que sí puede llegar a disminuir el estado de ansiedad que tiene el paciente. Pero también no hay muchas evidencias sobre esto. Esto se recomienda cuando el periodo de tiempo sea no mayor de 4 semanas de tratamiento. También tenemos la acupuntura. Es efectiva cuando es un tipo de acupuntura auricular, cuando el tipo de dolor es neuropático central y periférico, cuando ha pasado 60 días de tratamiento. Entonces, esto sí reportó que hubo una disminución del dolor en un 36% con respecto al placebo. También tenemos la reflexología y se ha demostrado que es útil para el manejo del dolor hasta en el 34% de los pacientes con respecto a un placebo, pero también se necesitan muchos más estudios para determinar si este tipo de tratamiento sirve como terapia sostenida o terapia a largo plazo. Entonces, con esto queríamos finalizar y queríamos decirles que es importante saber todos estos tipos de tratamientos farmacológicos, no farmacológicos, la escalera analgésica del dolor, el manejo del dolor del paciente oncológico, ya que este tipo de dolor puede llegar a afectar significativamente la vida del paciente y que sea un paciente oncológico, que esté en cuidados paliativos o incluso en estadios terminales, no quiere decir que podamos descuidar su calidad de vida, que lo hagamos como pasar por momentos de dolor cuando podemos ofrecerle diferentes alternativas que le ayuden a tener una buena calidad de vida. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, como ya hemos visto, en los cuidados paliativos existe
un manejo multidisciplinario, ¿no? Debe haber un equipo multidisciplinario. Generalmente se da a los pacientes que tienen una enfermedad terminal. Esto significa que son pacientes que ya no tienen un periodo de vida prolongado, sino unos pocos meses, puede ser hasta 6 meses, y que no tienen la posibilidad de curación, ¿no? Que ya se han agotado los tratamientos, ya sea que se ha dado todos los tratamientos indicados, ¿no? O también pacientes que están en un estado general malo y que obviamente no pueden recibir tratamientos y por lo tanto no van a beneficiarse de los mismos. Entonces, este tipo de tratamiento obviamente lo que tiene como objetivo es aliviar los síntomas, ¿no? La sintomatología de los pacientes. Y generalmente una de las sintomatologías más importantes es el dolor, ¿no? La mayoría de pacientes o casi todos los pacientes que tienen cáncer van a tener dolor, que muchas veces es progresivo, en virtud de que generalmente son tumores que van a estar invadiendo o están cerca de raíces nerviosas o de nervios importantes. Y eso hace que obviamente el dolor sea muy fuerte, muy importante, muy intenso y que también tiene un nivel o una escala progresiva, ¿no? Entonces empieza con un dolor, puede empezar con dolor leve, luego será moderado, luego será importante y luego obviamente será un dolor intenso, insoportable muchas veces, ¿no? En estos pacientes obviamente igualmente, como ya han mencionado, se debe utilizar varios métodos de tratamiento para el dolor, ¿no? Dentro de los cuales existe esta escala del manejo del dolor, que empieza obviamente con medicamentos no muy fuertes, que no son opiáceos, tales como el paracetamol, y luego los AINES, y luego se va incrementando el uso de los opioides, pero igualmente en una forma escalonada, empezando como ya se ha dicho con tramadol, codeína. Luego tenemos el uso de la morfina, la oxicodona y obviamente los que son de tipo dérmico, que son los más fáciles de utilizar, como son la buprenorfina, el fentanilo en parches, ¿no? También existe la lidocaína en parches de lidocaína y también obviamente analgésicos de AINES, incluso también se pueden usar en parches, ¿no? Obviamente todos estos se hacen en combinaciones y siempre se va a empezar con dosis bajas y se va escalando, ¿no? A nivel más alto hasta alcanzar las dosis máximas, dependiendo de cómo sea la respuesta de los pacientes. A veces puede ser en largos periodos, en otras ocasiones puede ser en cortos periodos de tiempo. Igualmente hay tumores que son mucho más dolorosos, otros que son menos dolorosos, como ya les he mencionado, dependiendo de la localización de los mismos, ¿no? Y de las estructuras que estén ellos abarcando, que estén invadiendo. Existen también los otros tipos de tratamiento que se ha mencionado, ¿no es cierto? Como la acupuntura, la reflexología, el masaje, etcétera, que son adicionales o que son también medicamentos que colaboran o que ayudan en el alivio del dolor. Igualmente se puede establecer el tratamiento de síntomas como por ejemplo el vómito, ¿no es cierto? Las náuseas, la disminución del apetito como hiporexia, anorexia, también la debilidad, la pérdida del sueño, las alteración en las, como ya les había dicho, en el aspecto psicológico también, ¿no? La ansiedad, la depresión, etcétera. Todas esas manifestaciones tienen que ser consideradas para el tratamiento y también el uso de los respectivos medios para poder aliviar los mismos. Por ejemplo, colocación de alimentación enteral, parenteral, utilización de medicamentos que puedan estimular en cierta forma el apetito en estos pacientes. Y como es un tratamiento de tipo pasajero, obviamente, generalmente esto no dura mucho tiempo, sino puede ser meses, semanas o días, ¿no?
Existen obviamente los centros de cuidados paliativos, pero en otros lados, bueno, aquí también hay poco a poco puede irse ya extendiendo el tratamiento paliativo ambulatorio a domicilio y al momento usa sobre todo manejo paliativo en centros de cuidados paliativos, ¿no? Hay centros de cuidados paliativos públicos, hay centros de cuidados paliativos privados. Obviamente, el centro de cuidado paliativo público será el indicado para las personas que carecen de las condiciones económicas para poder acudir a estos centros privados, que como ustedes saben pueden ser costosos, sobre todo si es la atención buena y si es que va a ser prolongada también, ¿no? Entonces, todo esto hay que tomar en consideración. En estos centros de cuidados paliativos, generalmente la atención es durante las 24 horas y por lo general también siempre deben estar involucrados los familiares de los pacientes, ¿no? Generalmente estos lugares solicitan que exista un involucramiento de los pacientes. También existen cuidados para los acompañantes, ¿no? Para quienes cuidan en este caso los familiares más cercanos, amigos o las personas que están encargadas del cuidado de los pacientes, también existe el cuidado de ellos, porque es una tarea muy fuerte, muy difícil, muy compleja, que demanda mucho desgaste, tanto físico como emocional, de las personas que van a estar al cuidado de los pacientes. Por lo tanto, ellos también requieren de cuidados y también requieren, obviamente, de descanso, ¿no? Es muy complicado que se pueda atender a un paciente durante 24 horas, durante toda la semana o durante todo un mes, ¿no? Siempre se requiere que estos acompañantes, los familiares también sean relevados o trabajen en relevos con varias personas para que se disminuya de esa forma el desgaste físico y emocional que conlleva este tipo de cuidados. Y obviamente se tiene que aliviar también otros síntomas como el estreñimiento, que es común, sobre todo se complica el estreñimiento cuando se usan los opioides, porque estos son medicamentos que tienen como efectos adversos, obviamente, la producción de pero el Picanto es 2023, un estreñimiento, ¿no? También tenemos obviamente anticonvulsivantes, como ya hemos visto, y también obviamente el modelo que yo dije, viene con también pantalla, los aros de magnesio, o sea, los chéveres. Entonces todo esto viene con aire acondicionado, también se pueda los dar a dos los pacientes airbags, una alimentación, como y ya les he las dicho, luces para la noche, o sea, para las neblinas y todo de la eso. vía En enteral, cambio hay el otro o que también a nivel cuesta lo por mismo, la pero vía en cambio oral, viene sin aire obviamente, acondicionado, pero es motor más grande. dependiendo de las condiciones de los mismos, ¿no? Entonces, es importante el cuidado paliativo para darle una calidad de vida. ¿Te acuerdas que hay al paciente el Spark que es más en largo? sus últimas etapas de la vida, Pero en cambio ese era motor y 1200 y que estaba más o menos. de esta más me gustó forma el puedan Picanto. ser Entonces ya lo voy a llamar ahorita, porque un según periodo menos traumático y también la familia igualmente tenga también un periodo menos traumático, ¿no? Mientras están al cuidado o cuidando, acompañando a los pacientes. Estas son entonces medidas en términos generales que se deben utilizar para los cuidados paliativos, que los síntomas más importantes, ¿no? En definitiva, se va a dar prioridad a los síntomas más importantes y a los que incapacitan más a los pacientes y obviamente con el fin de darles la calidad de vida que ellos requieren. Y como les decía también, si es que hay un equipo multidisciplinario es mucho mejor, ¿no? Porque de esa forma, obviamente el cuidado será más efectivo. En los equipos multidisciplinarios generalmente van a estar involucrados trabajadoras sociales, psicólogos, también tenemos fisioterapeutas, tenemos también personas que pueden hacer terapias alternativas, como por ejemplo la acupuntura, ¿no? La reflexología, los masajes, etc. Entonces todo eso puede ser parte de un equipo multidisciplinario que da cuidados paliativos y atención a los pacientes oncológicos. Estos pacientes también requieren de estos mismos profesionales en su cuidado, incluso en el momento en que inician los tratamientos, ¿no? O sea, no son solamente
en los cuidados paliativos, cuando se requieren de estos equipos multidisciplinarios de psicólogos, terapeutas, etcétera, sino también cuando inician el tratamiento y a lo largo de todo el tratamiento que ellos requieren. Eso en relación entonces a estos manejos paliativos. ¿Tienen algún comentario o alguna pregunta sobre este tema? Muy bien. Bueno, entonces vamos a... La próxima semana daríamos la prueba, ¿no? Ya hemos terminado todo el programa, ¿verdad? Sí, Doc, sí, ahorita ya terminamos todo muy con bien. este tema. Entonces la próxima semana daríamos la prueba, ¿no? Doc, una pregunta, ¿será que podríamos adelantar el examen tal vez para este viernes o este sábado? No, estoy ocupado. Ya,